Por fin he descubierto cómo ser ese tío en clase que saca notazas estudiando menos. Ya sabes, el que saca sobresalientes mientras tú te estás dejando la piel estudiando. A mí eso me sacaba de quicio. ¿Cómo puede ser que haya gente que apenas estudia y aún así saca sobresalientes? Mientras tú te estás matando para sacar un mísero notable. Esa pregunta me taladraba la cabeza y no conseguía entenderlo. Hasta ahora he descubierto que el problema no es que tengas mala memoria, es que estás perdiendo el tiempo como un idiota y no lo estás aprovechando bien. En este vídeo voy a contarte las simples 7 cosas que esta gente hace. Cosas que la mayoría ignora por completo o ni se les pasa por la cabeza. Y lo mejor, no más tardes infinitas estudiando en casa. Vas a entrar en clase con confianza sabiendo que ya llevas ventaja. Vamos al lío. Número 7. Duerme bien. Lo primero, si quieres estudiar menos y sacar buenas notas, no puedes ir medio dormido a clase, espabila. Es fácil, duerme como una persona normal. Ya sé, parece lo que diría tu madre, pero la cantidad de sueño que tienes afecta directamente a tu capacidad de aprender y de prestar atención. Y no me refiero a echarte una siestecita en clase, genio. Hablo de dormir de verdad, toda la noche, y despertarte sin que el despertador te reviente los oídos. Si duermes mal, tu cerebro se pone en modo automático. Estás físicamente en clase, pero mentalmente en otra galaxia. Y adivina qué, cualquier posibilidad de aprender algo se va por la ventana más rápido que tus planes de ir al gimnasio y empezar la dieta los lunes. Y sí, la vida está llena de tentaciones que te fastidian el sueño. Que si una serie que tienes que acabar, que si hablar con esa chica que tanto te gusta, pero solo te escribe cuando necesita tu ayuda. Que si vídeos de YouTube donde acabas aprendiendo la historia de Messi, porque claro, eso va a salir en el examen de geografía, ¿no? La solución es simple, ponte una hora fija para acostarte y levantarte todos los días, incluso los fines de semana. Aunque te fastidie. Estudios de la Fundación Nacional del Sueño y de la Universidad de Harvard demuestran que una rutina de sueño sólida no solo mejora tu memoria, sino que te mantiene despierto y espabilado durante el día. Es como si por fin tu cerebro funcionase al 100%. Todo esto regula tu ritmo circadiano, ese reloj interno que ni sabías que tenías, y te hace estar más centrado y preparado para absorber información como una esponja. Número 6. Olvídate de la idea de que la única forma de aprender es encerrarte en tu cuarto rodeado de libros como si fueras un monje. El verdadero truco para ahorrarte horas de estudio es simple. Presta atención en clase. Cabezón. Y si no entiendes algo, levanta la mano y pregunta. Sí, pregunta. No te quedes con cara de póker. Puede que pienses que estás molestando, pero pedir al profesor que repita algo te va a ahorrar horas de repaso inútil después. Y además, su trabajo también es resolver dudas. Y ojo, no todo lo que dice el profesor es importante. Ese compañero que apenas estudia y saca sobresalientes sabe exactamente a qué hay que prestar atención y qué se puede ignorar. Como cuando el profe empieza a contar cómo descubrió su amor por la química en un viaje mochilero por la India. ¿Tú crees que eso va a caer en el examen? Concéntrate en los puntos clave y pasa de las historietas. Que sí, que son interesantes. Pero tu objetivo es sacar sobresalientes, no saber qué calzoncillos lleva hoy tu profesor. Haz esto y te ahorrarás esas noches de desesperación intentando entenderlo todo a última hora. Dibuja tus apuntes. ¿Quién dijo que tomar apuntes es solo escribir cosas? Si sigues pensando así, estás perdiendo el tiempo. Una forma mucho más eficaz de recordar lo que estudias sin pasarte horas es dibujar tus apuntes. No hace falta que seas Picasso. Incluso esos dibujos que hacías de pequeño sirven. La clave está en crear dibujos visuales simples que conecten conceptos. Tu cerebro está obsesionado con las imágenes y colores, incluso si son cutres. Recordarás mucho más que si solo estás escribiendo palabras como si fuera la lista de la compra. Además, esto te obliga a entender lo que estás estudiando, porque tienes que descomponerlo y transformarlo en algo visual. Así, activas distintas partes del cerebro y creas conexiones más fuertes. Número 4. Estudiar no tiene por qué ser una tortura de estar horas sentado en el escritorio. Espabila. Puedes hacerlo mucho más fácil si usas bien tu tiempo. ¿Estás limpiando tu habitación, caminando o entrenando? Ponte un podcast, un audiolibro o una lección en audio. Ese tiempo que antes era inútil, ahora es una oportunidad para aprender y repasar de una forma más entretenida. ¿Atrapado en una cola eterna o en el lavabo descargando? Revisa mentalmente lo que ya estudiaste. Unos minutos repasando un concepto complicado pueden marcar una gran diferencia. Haz que cada minuto cuente y mantén tu cerebro activo. Te prometo que vas a retener mucho más sin necesidad de pasarte horas estudiando como un loco. Número 3. Post-its estratégicos.
Coge esos conceptos difíciles que no entendiste porque estabas con el móvil en clase o mirando a esa chica que te gusta y escríbelos en post-its. Luego, pégalos por tu habitación, en el escritorio, en la pared o en la puerta que abres 1000 veces al día. Cada vez que los veas, échales un vistazo rápido. Sin darte cuenta, estarás estudiando varias veces al día sin siquiera abrir el libro, que seguramente esté cogiendo polvo en la estantería. ¿Te parece ridículo? Más ridículo es no intentarlo y seguir perdiendo el tiempo. Inútil. Número 2. Usar mnemotecnias es como hacer trampas, pero sin que nadie lo note. Pero primero de todo, ¿qué es esto? Te lo explico. Crear acrónimos, canciones o rimas para recordar datos aburridos y difíciles es una de las formas más inteligentes de estudiar sin morir en el intento. Sí, ya sé que parece cosa de niños, pero eso es lo que te va a salvar en los exámenes, mientras tú estás ahí intentando memorizarlo todo a lo bruto. Tu cerebro adora los patrones y si conviertes algo difícil en algo pegadizo, se te quedará grabado sin esfuerzo. Y si quieres hacer esto más fácil, puedes usar ChatGPT con el prompt adecuado. Ahorras tiempo y esfuerzo. Número 1. Método Brain Dump. Súper simple. Coge una hoja y escribe todo lo que recuerdes sobre un tema. Todo, como si estuvieras vaciando la mente. Esto entrena a tu cerebro para recordar mejor la información cuando la necesitas. Algo que claramente ahora no estás haciendo bien, tonto. Hay una gran diferencia entre copiar cosas sin pensar como un robot y procesar de verdad lo que escribes. Si solo sueltas palabras sin más, es como hacer la lista de la compra. Tu cerebro ni se molesta en recordarlo después. Pero si te paras un segundo a pensar, a organizar un poco y a conectar ideas, estarás creando asociaciones más fuertes. Y ahí es donde ocurre la magia. Tu cerebro empieza a construir un mapa mental donde cada cosa tiene su sitio y sabes cómo encontrarla. Además, este método ayuda mucho con la ansiedad. Si te agobias, escribirlo todo te aclara la mente y te muestra qué es lo importante. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con ese amigo que está tan desesperado como tú y deja un comentario si tienes algún truco secreto para sacar notazas sin sudar. Lo dudo mucho, pero nunca se sabe. Te invito a entrar a mi canal y descubrir otros consejos de estudio. Y espero verte en el próximo vídeo. Y si no apareces... bueno, entonces eres más tonto de lo que pensaba. Un saludo.